El agua de consumo generalmente, naturalmente es a través de conductos, tuberías, piletas, y obviamente hoy por hoy se está, dada la crisis y el problema que se ha suscitado, el agua está viniendo en algún caso por cisternas, la gente acopia el agua de vertientes y de lugares que de repente no son los más aconsejables, porque hay un aspecto en el que, por ejemplo, las aguas que pudieran presentarse bajo una circunstancia como la que estamos viviendo, pudieran tener estos aspectos. Una agüita turbia. Es agua turbia. ¿Es agua de dónde la trajo usted? ¿De vertientes, de pila, de una cisterna? ¿De dónde la trajo? Estas aguas son colectadas en algún momento, tenemos un banco de aguas, diremos así, en el instituto, y obviamente son aguas que han llegado de clientes que, por ejemplo, solicitan para ver si se puede potabilizar el agua, si esta agua está contaminada, para hacer un estudio. Entonces, por ejemplo, ayer hacíamos una recolecta de las aguas del grifo de mi laboratorio y teníamos un agua más o menos cristalina, pero color amarillento. Entonces, ya el aspecto, estos son parámetros organolépticos, se denominan, porque los son detectados por los órganos, en este caso la vista. Y obviamente, aunque yo le diga que esta agua no está contaminada, seguramente usted va a tener un rechazo a beberla. Pero puede un agua que tiene ese grado pudiera de turbulencia, no tener contaminación, podría no bacteriana. tener contaminación. O sea, es importante para la gente que nos está viendo. Correcto. No siempre un agua que es, tiene algún grado de turbulencia, es un poquito turbia, es un agua contaminada. Correcto. No siempre. No siempre. Si no es contaminada, entonces, ¿por qué vendría a ser turbia, ingeniero? Porque tiene partículas, pero evidentemente el agua debería estar ausente de partículas. Ahora, estas partículas no es recomendable beberlas porque obviamente se van a depositar en el organismo, y obviamente también el organismo tiene un mecanismo de filtración, que son los riñones. Porque la sangre y el cuerpo en su totalidad, un 70% es agua de nuestra masa corporal, y entonces obviamente el cuerpo necesita el agua para procesar esto. Y si es como en un vehículo, si usted le echa mala gasolina con partículas no filtrada, la gente busca gasolina filtrada o diésel filtrado. ¿Por qué? Porque va a dañar el motor. Y si evidentemente hacemos trabajar demasiado nuestros filtros, en este caso, nuestros riñoncitos tarde o temprano lo van a sentir. Ahora, aquí viene un problema. Hay una gran cantidad de gente que está con procesos de hemodiálisis, ¿no? Y obviamente por la ausencia o la falta de trabajo de algunos de los riñones. Entonces tiene que recurrir a máquinas para que le haga la purificación, el trabajo que hace el riñón. Y entonces, una manera de proteger el riñón es purificando las aguas. Ahí vemos precisamente algunos insumos que usted nos ha traído, ingeniero, que usted nos deja bastante claro. La gente que nos está viendo en casa los tiene, las botellitas, esta PEP, ¿no es cierto? Estar en casa, de refresquitos que la gente toma, y las vamos a convertir ahora. Atención Bolivia, atención La Paz. Vamos a convertir esta botellita en una herramienta para purificar el agua. A ver, cuéntenos, ¿cómo es esto? Lo que necesitamos, este es un concepto de tecnología apropiada. Y esto justamente se llama apropiada para que pueda ser transferido y que aquel que la recibe pueda hacerla con un costo mínimo o cero. Estas son botellas desechables. Se entiende de que tienen que estar limpias y lavadas previamente con solamente agua. Y el concepto está en que tienen que tener esta forma. No voy a decir de qué refresco es, pero necesitamos una forma cónica, ¿no? Y entonces, obviamente, tiene una tapa hermética también. Y lo que es importante es que es resistente. Esta es la descartable o es la no retornable. Exactamente. Ese es el concepto, utilizar aquel material que no es recortable. Entonces, esta botella viene normalmente de esta forma, y lo que tenemos que hacer con un estilete, un instrumento que sirve para cortar, podamos separar en dos partes. Incluso tiene aquí una marca. Ya está, en todas las botellas existe la marca. Claro, podemos seguir esa marca directamente. Exacto, y eso es parte de lo que vamos a ver. Entonces, este es un sistema que nos va a permitir meter un lienzo, una tela, que nosotros lo conocemos como saquillo.
En lo posible es mejor que no tenga estampados, dibujos, pinturas, etcétera, ¿no? O sea, un saquillito de harina. es un saco de harina y esta tela es el llamado tocuyo. Bien, la tela tocuyo, perfecto. Entonces, fíjense, tiene una trama muy fina. Si la ponemos doble, se hace más fina. Claro. Y si yo hago una práctica como esta tela Para ello no pasa nada. hay que ponerla entera. Ajá. No es lo mismo cortar dos y tratar de hacer en dos partes, no funciona. Entonces, lo que tenemos que hacer, y me va a ayudar aquí, A ver, yo le Paulita, ayudo. Perfecto. es hacer el entorchado Ajá. o el Ya, retorcido, como si estuviéramos exprimiendo, hasta que tengamos esto. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos esto, aún hemos hecho más fina la traba. Sin duda. Ya no va a pasar, pero sí va a absorber. Entonces, esta pequeña parte, la primera parte, la introducimos, ¿no? Y vamos presionando a medida que vamos recorriendo O sea, tiene que entrar prácticamente toda presión. esa tela, ¿no es cierto? a un tercio de la presión. Y botella. de forma muy hermética, ¿no? Porque al momento que usted va metiendo a presión, esto se va prácticamente colocando Claro, pegado a la exactamente, botella. Totalmente está pegado. completamente tapada la botella con el tocuyo, con la tela tocuyo. Exacto. Miren, entonces, siempre va a haber algún orificio, eso no Ajá. tiene que preocupar, pero lo importante es que esta parte haya entrado a presión y obviamente con los dedos yo voy Presionando todo lo que se presionando pueda. para que quede. Ahora, la utilidad de esta parte es introducir. Si quiero introducirla de esta forma, no es. Como una tapa, ¿eh? Agarramos lateralmente y la introducimos y hacemos que esta parte, la base, toque el tocuyo y nos permita todavía Tiene que empujar calzar, más. ¿no? Ajá. Y esto es para que cuando echemos el agua, la tela no se levante, no se Ah, expanda. bueno, esa muy parte bien. entonces se queda ahí. Se queda ahí. Se queda ahí, no es que se Y la saca, además no que solo cuando sirve para yo eche presionar. aguas muy turbias, Ajá. se van a quedar las partículas en esta... Entre base. las rendijas Entre- de la base y la Exacto. botella, ¿no? Obviamente que el agua va a ingresar por algunas rendijas laterales. Ah, muy bien. Entonces, este filtro tiene que ser colocado en un recipiente de esta clase. Lo hemos estudiado porque tiene que ser en lo posible nuevo, Ajá. porque a muchas veces ponen gasolina, aceite, no es recomendable. Entonces, O esa sea, no es sería recomendable usar los bidones donde ya se ha transportado Claro, algún aceite, otro líquido, por aceite, ejemplo, otro pintura, líquido. qué sé yo. Exacto. Puede por quedar mucho que siempre se laven, partículas, contaminación, ¿no? Exactamente. Eso es. Y entonces este filtro que lo hemos hecho, lo colocamos de esta forma, pero obviamente por la forma de la botella, hay algunas botellas de 5 litros donde va a quedar vertical y ahí ya sería. Eso tenemos que apoyarlo en una pared, en la cocina, en algún lugar, Ya, ¿verdad? muy bien. Para que esto no se vuelque, porque aquí se va a ejercer un peso. Entonces, el agua problema que hemos colectado de la pila, hemos colectado del grifo, hemos colectado del cisterna, etcétera, tiene que ingresar de esta forma y evidentemente es mejor no introducir todo, ya puede haber un criterio ahí de... Y fíjense, vamos observando que se va Claro, el agua Ahí es donde se va ingresando filtrando poco a lo poco, que ¿no? decía de las y en algún rendijas. caso para llenar se puede hacer una ligera presión para que el agua concluya ingresando, ¿no? No es hermético esto, pero ahí va a ir. Pero lo que tenemos que ir viendo es que ya hay un proceso de goteo Así es. y ese es el proceso que nosotros vamos, mientras vamos conversando, vamos a ir viendo, pero debería ser aquí. En este proceso de mejorar la calidad del agua que consumimos principalmente, ingeniero, usted nos hablaba de 3 procesos: filtrar, clorar y hervir. Este es el proceso de filtración. Ese es Estamos el en el filtrado. primer paso. Exacto. Estamos quitando las partículas. O sea, acá el agua, cuando ya caiga el recipiente que tenemos abajo, ya dejará de ser turbia. Será un agua cristalina, ¿no es cierto? Exacto. Pero ahí viene el siguiente paso, que es ¿cuál? Es el de desinfectar. Desinfectar. A ver. Ahora, ¿con qué desinfectamos? Está de moda y muy en propaganda el aspecto de las pastillas de cloro. Pero si usted va a la farmacia ya no encuentra las pastillas de cloro, o si las encuentra en precio triplicado o cuadruplicado.
Y además que no es de acceso para la población en general, ¿no? La población. Entonces lo que se puede tomar es este producto que no es nada más que una hidrolización del agua con sal. Para preparar este producto se echan en unas cubas agua y sal y se aplica electricidad. Se produce el proceso electrolítico, es un producto natural. Y entonces sale ese producto tan característico que tenemos, el olor bastante fuerte. Pero es fuerte porque esto está concentrado. Tiene 80 gramos, aquí dice, 80 gramos de cloro. Esto es importante porque si utilizamos lavandinas de más o de menos grado de actividad de materia activa de cloro, vamos a cambiar la dosificación. Entonces lo que tengo que hacer es esto, abrirlo de esta forma cuando está lleno, cortar con un estilete o con una tijera y vaciar a un frasco plástico, no puede ser un frasco metálico ni nada. ¿Eso también tiene que ser nuevo de preferencia? Cualquier frasco, esto es un desinfectante, obviamente que esté limpio, pero no que tenga tapas metálicas, porque es corrosivo, o sea, va a producir... ¿Cuánta cantidad y para qué cantidad Aquí de tenemos cuarto litro, o sea, 250 ml. Entonces, lo que hacemos esto es lo siguiente, con ayuda de un gotero, o más práctico, si no hay el gotero, la jeringa, una jeringa sin la aguja hipodérmica, no es necesario. Muestreamos, tomamos una pequeña porción y obviamente primero ensayo el hacer las 3 gotas, ¿no? 1, 2, 3. Esta es la cantidad suficiente para desinfectar este bidón de 5 litros, que ya está lleno, por supuesto, con el agua clarificada. O sea, 3 gotas de lavandina con 80% de cloro. Exacto. 8%. Con 8%. Son 80 gramos, pero el 8% se vuelve 80, ¿no? Con 3 gotas es suficiente para 5 litros, ¿no? Dice, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer el usuario, ya lleno esto a los 5 litros, que pues será por aquí, no hay problema, no hay marca. Como ya ha entrenado a hacer la práctica, simplemente poner las 3 gotas, devolver lo que sobra y obviamente tapar y agitar. Eso es importante, que se homogeneice el cloro en todo el agua. Eso evita que vamos a pensar de que esto está contaminada, esta agua. Aquí también están saliendo las bacterias. El filtro no retiene las bacterias. Al llegar aquí, las bacterias ya están en mortandad. Claro, con esas gotas. Con las 3 gotas en los 5 litros. Claro, entonces, porque el filtro solo retiene las partículas. Claro, las partículas. No es que desinfecta el agua. No desinfecta el agua. Entonces el proceso de desinfección se está llevando ahí. Hay que dejar reposar 30 minutos el cloro, que se llama el tiempo de contacto. Es el tiempo en que matan las bacterias. ¿Qué pasa si no se clora? Con el calor, con el clima, etcétera, y el tiempo de almacenaje, si ponemos las bacterias aquí, las bacterias se reproducen en progresión geométrica. Una bacteria se vuelven 2 en poco tiempo, esas 2 se vuelven 4, las 4 se vuelven, 8. O sea, si no cloramos, tenemos un depositorio de agua altamente contaminada de bacterias que nos va a hacer muchísimo daño. Entonces, lo que hemos hecho al añadir el cloro es frenar ese crecimiento. Claro. Ahora, frenar ese crecimiento, lo que tiene que hacer la gente es, ya de este bidón, y esto tiene boca ancha para que justamente no metan la taza como se suele ocurrir, ni metan los dedos y no hay contacto, se recontamina. Entonces, obviamente, el cloro, ¿por qué se utiliza? Porque tiene un poder residual. Quiere decir que actúa el cloro y todavía hay cloro en la muestra. De modo que si entra una bacteria o algunas bacterias, van a ser todavía eliminadas.